Muy buenos días con todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Esperamos 5 minutos. ¿Recuerdas el tema que hablamos el día de ayer? Estamos hablando de la revolución industrial, la acumulación originaria, la reforma protestante. Entonces, con el tema de ayer se envasa con el tema del día de hoy. La mecanización de las industrias, hierro, vapor y máquinas y el desarrollo del capitalismo. Entonces, Ricardo, ya sabemos el proceso. ¿Me puedes ayudar con la lectura? Ok, la mecanización de las industrias textiles, el desarrollo del procesamiento del hierro y la introducción de la máquina con motor de vapor fueron tres pilares de la revolución industrial. Desde 1733 se había empezado a mecanizar del telar. El primer paso fue la lanzadera volante, patentada ese año por el inventor británico John Kay, que aumentó considerablemente la velocidad de tejido. La Spinning Jenny, una máquina de hilar con 8 bobinas, inventada alrededor de 1764 por el inglés James Hargreaves, redujo drásticamente la cantidad de trabajo requerida, ya que daba a un solo trabajador la capacidad para producir hilo en 8 carretes a la vez. Otro inventor británico, Edmund Cartwright, patentó el primer telar mecánico en 1786. En los años que siguieron, se hicieron constantes mejoras cuando estas mecanizaciones se unieron con la fuerza motriz producida por la máquina de vapor inventada por James Watt y construida en 1774 y que consistía en un motor de combustión externa que transformaba la energía térmica del vapor de agua en energía mecánica. Ocurrió un crecimiento exponencial de la producción textil. El desarrollo de maquinarias para otras industrias en las 2 primeras décadas del siglo XI facilitó los procesos y el aumento de su producción en otras ramas. Con ello se incrementó la cantidad de productos y se disminuyó el tiempo en el que se fabricaban, lo que dio paso a la producción en serie. Los avances en la fundición de hierro provocaron el nacimiento de la locomotora y el ferrocarril. El motor de vapor utilizado para mover Bueno, la, Maya, ok, ¿qué entendiste lo que acabaste de leer? que inventaron una máquina de vapor, ¿Qué más? lo que la creó Edmund. Ok. Entonces dice que fue un periodo de grandes avances tecnológicos que en ese entonces habían transformado la sociedad con el hierro, el vapor y otras máquinas como elementos centrales. La máquina de vapor era impulsada por carbón. Luego revolucionó la industria y también el transporte. Después fue permitiendo la producción masiva y la conexión entre unos lugares más lejanos. Por otro lado, el hierro era abundante en lugares como la Gran Bretaña, que se había convertido en el material clave para la construcción de los motores, máquinas, puentes y también los ferrocarriles. El material de construcción era el hierro junto con el acero, que fue fundamental para la construcción de máquinas, motores, también para los puentes, impulsando la infraestructura de la época. Especialmente en la Gran Bretaña fue un factor clave para el inicio de la revolución industrial. Esos avances era el procedimiento del hierro, como el uso del carbón, de coche,
también habían permitido aumentar la producción y mejorar la calidad. Y con respecto a la revolución del vapor, la máquina de vapor fue un hito tecnológico que impulsó la industria y también el transporte. La máquina de vapor también se utilizó en fábricas para accionar maquinaria, también en barcos para la navegación y también en locomotoras para el transporte terrestre. Los barcos de vapor y los ferrocarriles también estaban impulsados por vapor, revolucionaron el transporte de mercancías y personas. El impacto de las máquinas con respecto a a la mecanización de las industrias textiles es que la revolución industrial marcó el inicio de la mecanización de la producción, con máquinas que reemplazaron el trabajo manual en diversas industrias. La mecanización y el uso de máquinas habían permitido aumentar la producción y reducir los costos de los bienes. La revolución industrial también provocó cambios sociales que en ese entonces eran muy significativos, como el crecimiento de las ciudades, el surgimiento de nuevas clases sociales y también la migración del campo de la ciudad. Entonces, ¿qué tenemos con la revolución industrial? Que fue un periodo de innovación tecnológica impulsado, como dice aquí, por el hierro, el vapor y la máquina de vapor, que transformó la industria, el transporte y también la sociedad en su conjunto. Entonces, la máquina de vapor dice y se dice que fue un motor clave en la revolución industrial, permitiendo la automatización de fábricas y el transporte de gran escala como locomotoras y barcos. La máquina de vapor también había permitido la creación de fábricas, incrementando la producción de bienes y transformando la industria manufacturera. En ese entonces estaban las cuatro etapas de la revolución industrial. La primera era la revolución industrial, la segunda era la revolución industrial, la tercera la revolución industrial y la cuarta revolución industrial. Cada una de esas etapas se caracterizaba por los avances tecnológicos específicos y transformaciones socioeconómicas. La primera revolución industrial fue en los años, si no mal recuerdo, 1760. Se había caracterizado por la mecanización de la producción. En ese entonces había impulsado la energía de vapor y también se habían introducido fábricas y se produjo una migración masiva del campo de la ciudad. En la segunda revolución industrial fue en los años 1870, que había marcado por la producción de masa, la electricidad y el desarrollo de nuevas industrias, como el acero y la química. En la tercera revolución industrial, esa etapa se había centrado en la electrónica, la informática y también la automatización. Y por último, en la cuarta revolución industrial, se había caracterizado por las tecnologías digitales, la física, la biología, la industria. También habían incluido las bases tecnológicas artificiales, el Internet, la robótica avanzada, la impresión en 3D, la biotecnología y también en la cuarta revolución, esa revolución también buscaba sistemas inteligentes que mejoren la eficiencia y y la productividad. Entonces, ¿qué entendemos? Que cada revolución industrial había puesto un salto en la forma en que se produce, se consume y se vive. Había dejado y deja todavía una huella profunda en la sociedad y el mundo. Entonces, en cada revolución industrial iban avanzando. ¿Qué se hizo en la primera revolución? Se había impulsado la energía de vapor y se habían introducido fábricas. En la segunda revolución
se habían desarrollado lo que era la electricidad y el desarrollo de nuevas industrias como el acero y también la química. Y en la tercera revolución, la electrónica, la informática, y la automatización. Y por último, en la cuarta revolución, la tecnología digital, la física, la biología, la robótica, la impresión en 3D. Entonces, en esas cuatro revoluciones, cada vez fueron mejorando sus sistemas y también la eficiencia que nos ayuda hoy en día. ¿Y qué importancia tuvo el carbón y el hierro en la primera revolución industrial? Fue que el carbón se empleó cada vez más como fuente de energía durante la revolución industrial. La energía térmica que generaba se transformó en energía mecánica gracias al desarrollo en ese entonces de la química de vapor. Entonces, ¿qué entendemos? Que fue un periodo de profundos cambios económicos, sociales y también tecnológicos, que había comenzado en la Gran Bretaña en los siglos XVIII y luego se extendió a otras partes del mundo. Entonces, ahí después obviamente fue evolucionando la segunda revolución industrial, la tercera revolución industrial y por último la cuarta revolución industrial. ¿Está entendido hasta ahorita? Sí, Bueno, entonces, ¿qué entendemos con las cuatro revoluciones industriales? ¿Cómo fueron evolucionando? se evolucionaron hace muchos años, cada uno con distintas formas. ¿Cuáles eran esas formas? ¿Qué hubo en la primera revolución industrial? ¿Cómo se manejaban? En la primera revolución industrial se había impulsado lo que era la energía de vapor, como te estaba comentando. En la segunda Los, revolución industrial, también los avances tecnológicos. y ahí esa en cuál revolución está. Ah, la última vez, Sí, correcto. Los avances tecnológicos estaba en la cuarta revolución industrial. ¿Qué revolución industrial hubo en la segunda revolución? el gas, La electricidad, el transporte, el barco de vapor. También habían creado las primeras cadenas de montaje en la segunda revolución industrial. En la tercera revolución industrial, Ricardo, la electricidad, la electrónica, la informática. La electricidad fue en la primera revolución industrial. No, en la segunda revolución industrial fue la electricidad. la electrónica. La electrónica es en la tercera revolución industrial. También en la tercera revolución industrial, las computadoras, el internet. Y eso hoy en día también se trabaja y se vive. Con el tiempo, obviamente, fue evolucionando más. ¿Te ha entendido hasta ahorita con la revolución? Con Sí, respecto al hierro, vapor, las máquinas, la primera revolución, la segunda, la tercera y la cuarta. Entonces seguimos con el desarrollo del capitalismo. Ricardo, ¿me ayudas con la lectura? no. Este crecimiento fue posible gracias a la acumulación originaria de capital y a la reinversión de las ganancias de los empresarios privados, con lo cual ampliaban sus instalaciones para generar mayor crecimiento. La industrialización fue así generalizándose. La mano de obra que requerían las industrias estaba disponible en las grandes barriadas de las principales ciudades. A los obreros se les impuso jornadas de trabajo larguísimas, de 14 a 16 horas, con salarios bajos. Se empleaba a niños y mujeres para pagarles aún menos. Las condiciones de trabajo y la falta de higiene y de descanso causaron estragos. Poco a poco surgió la organización obrera para luchar por mejores condiciones laborales. Empero
Sus conquistas fueron muy paulatinas y demoraron décadas. Muy bien, muchas gracias. Entonces, el desarrollo del capitalismo en ese entonces fue un proceso histórico y complejo. Estaba marcado por fases distintas y transformaciones significativas. Un ratito, un segundo. Entonces, se puede entender que como un sistema económico y social había sido revolucionado desde sus orígenes comerciales hasta las formas industriales, financieras que conocemos hoy en día. Ese desarrollo se ha sido uniforme y ha generado tanto prosperidad como desigualdad, ¿verdad? Entonces, los orígenes y las primeras fases del desarrollo del capitalismo fue que surgió en Europa a partir del siglo XV, sustituyendo gradualmente el feudalismo. Ese periodo en ese entonces también era conocido como capitalismo mercantil y se había caracterizado por el auge del comercio a la distancia, la expansión marítima y el surgimiento de ciudades como centros de intercambio. Y con el concepto de la revolución industrial del desarrollo del capitalismo, fue que había marcado un punto de inflexión con la revolución industrial. Introdujo en ese entonces la producción de mecanizada y el sistema fabril. Entonces, ¿cuáles serían las etapas? Fue que bueno, primero el capitalismo industrial había dado paso al capitalismo financiero, caracterizado por el desarrollo de mercados de capitales. Después, con respecto a la globalización, fue que llevó a la globalización con la interconexión de economías marcados a nivel mundial, aunque con dinámicas de desarrollos desiguales entre países. Y en la actualidad, el capitalismo enfrenta lo que son desafíos relacionados con la sostenibilidad ambiental, también la desigualdad social y la necesidad de un crecimiento más inclusivo. Entonces, ¿qué entendemos con el capitalismo? Que en ese entonces había experimentado una evolución desde sus orígenes comerciales hasta las complejas formas industriales, impulsando en ese entonces por la búsqueda de beneficios, la innovación y su desarrollo había sido un proceso muy dinámico con consecuencias tanto positivas como negativas, incluyendo la creación de riqueza, los avances tecnológicos, pero también, como te estaba comentando, la desigualdad y también la igualdad de los desafíos ambientales. Entonces, ¿qué es el desarrollo del capitalismo? Es un proceso histórico que se originó a partir del feudalismo en Europa y con el tiempo fue evolucionando a través de diferentes fases, incluyendo, como te estaba comentando, el mercantilismo y la revolución industrial. ¿Está entendido hasta ahorita? Sí, ¿Seguro? sí, el capitalismo fue un proceso histórico, se fue formando. Muy bien, entonces el capitalismo también es un sistema económico y social. Estaba basado en la propiedad privada de los medios de producción, la libertad de mercado y la búsqueda de beneficios. Se había caracterizado en ese entonces y hoy en día también por la competencia de empresas, la oferta y la demanda, determinando los precios y la acumulación de capital como motor principal. Entonces, las características eran la propiedad privada, el libre mercado, la libertad de empresa, la búsqueda de beneficios y también la competencia. Y las ventajas del capitalismo era el crecimiento económico, la libertad económica, la creación de riqueza, que el capitalismo había demostrado ser un sistema que fomenta el crecimiento económico y la innovación. También permite a las personas tomar decisiones sobre su trabajo, sus inversiones y sus compras. ¿Cuáles serían las desventajas? La desigualdad social, la inestabilidad económica, el impacto ambiental y la explotación laboral.
que podía generar grandes desigualdades económicas entre los ricos y los pobres. Las crisis económicas habían sido caracterizadas con respecto al sistema capitalista y en algunos casos el capitalismo puede llevar a la explotación de los trabajadores. Entonces, si entendemos el concepto con las ventajas del capitalismo y las desventajas, Ricardo, Una de las desventajas es que no, mira, acaba de decir, que no va a haber igualdad, ¿me? que no va a haber igualdad. Esas serían las desventajas. Una desventaja, ¿me? A ver, una desventaja sería entonces la desigualdad, ¿verdad? Que puede Sí, la generar grandes desigualdad. desigualdades. La Y una ventaja ventaja, ¿cuál sería, sería? sí, se cuenta la riqueza, ¿me? El crecimiento económico, sí, también la creación de riqueza. Otra ventaja, ¿cuál sería? Mm, la libertad económica, ¿me? La libertad económica, correcto. Y otra desventaja, ¿cuál sería? ¿Cuál sería otra desventaja? La, ines- la inestabilidad de la economía, ¿me? La Y la explotación desigualdad. laboral, la desigualdad, la explotación laboral. Entonces, ¿qué entendemos? Que el capitalismo es un sistema complejo, con ventajas y también con desventajas, que había también demostrado un crecimiento económico de innovación y que también puede generar desigualdades y problemas sociales y también ambientales. Entonces, ¿está entendido hasta ahorita con las ventajas y desventajas del desarrollo del capitalismo? Sí, ¿me? Bueno, entonces, déjame ver si tomé captura un ratito. Sí, sí tomé. Bueno, entonces esta sería la clase del día de hoy. Nos vemos el día de mañana a la misma hora. Con respecto a participación en clase, todo bien. Encendida de cámara, todo bien. Y puntualidad, también todo bien. Cuídate mucho, nos Ok, vemos. mira una pregunta. Dígame, espérate un ratito. O sea,